¿en dónde nos refugiamos nosotros cuando el cielo se pone gris o oscuro? ¿A dónde acudimos cuando las pruebas, las dificultades, los afanes de la vida afectan nuestro entorno y no sabemos a quién acudir o cómo reaccionar? El salmista, en el Salmo número 11, en el versículo número 3, nos dice, Salmos capítulo número 11, Salmo capítulo 11, versículo número 3, nos dice allí David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando nuestros fundamentos de nuestra vida, cuando nuestra esperanza, cuando nuestra fe son destruidas, cuando no sabemos cómo reaccionar, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A quién acudimos? El autor de este salmo, el rey David, sabe muy bien lo que es pasar por el dolor, sabe muy bien lo que es pasar por persecución, sabe muy bien lo que es sentirse destrozado emocionalmente, él sabe muy bien lo que es estar solo, él sabe muy bien lo que es no tener apoyo, él sabe muy bien lo que es pasar por la sombra de por el valle de sombra y de muerte y a veces no sentir a alguien a su lado. Y tal vez los amigos que están aquí presentes o los que están a través de las redes sociales, alguien está pasando por un momento igual. Tal vez hay personas que vienen hoy al templo angustiadas, trabajadas, cargadas. Pero a cada uno de los trabajados y cargados Jesús dijo: venid a mí porque yo os haré descansar. Primera de Samuel, capítulo número 21. Se nos narra una historia muy interesante del rey David. Primera de Samuel, capítulo número 21. Y nos dice allí el versículo número 1. Y vino David a Nob, a Ahimelech, sacerdote, y sorprendiéndose a Ahimelech de su encuentro le dijo: ¿cómo tú solo y nadie contigo? Es bien interesante porque comencé diciéndote que David sabía muy bien lo que era estar solo. David sabía muy bien lo que era estar afligido. David sabía muy bien lo que era ser perseguido. David sabía muy bien lo que era sentirse angustiado. Y en el momento en que David va a Ahimelech, en el momento en que David va al sacerdote, en el momento en que David va al templo, él se siente destruido física, mental y emocionalmente. El mayor de sus problemas: mi suegro no me quiere. Suena más personal, ¿verdad? Decir, mi suegro no me quiere, a decir, el rey no me quiere. Pero era la realidad. El suegro del rey David, el suegro de David, que en este momento no es rey, no lo quería. Y como no lo quería, lo estaba mandando a buscar para matarlo. Y esto le afectó grandemente a nuestro amigo el rey David. Porque dice las Sagradas Escrituras que él entonces comenzó a vagar por los desiertos. Pero en esta ocasión la situación era tan y tan difícil que él no tenía ni armas, ni alimentos, no tenía su familia cercana, no tenía a sus amigos, no tenía a nadie a su alrededor aparentemente. Y luego voy a hablar sobre eso. Pero lo que a mí me llama la atención en este capítulo es la actitud de este muchacho llamado David, que más tarde se transformaría en rey y que nosotros lo conocemos como el rey David. Y es que en medio en que su suegro lo está persiguiendo para matar, en medio de que él se siente solo, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la dificultad, él decide ir al templo. Él decide ir delante del sacerdote. Y este es un dato muy importante que tú y yo tenemos que tener presentes, porque en el momento de nuestra angustia, en el momento del dolor, el mejor lugar donde tú y yo podemos estar es en la casa de nuestro Dios.
Pero lamentablemente no es lo que ocurre en nuestras vidas. David decía en el Salmo 84:10, porque es mejor un día en su templo que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero en el templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios. ¿Qué tiene el templo de especial? ¿Por qué el apóstol Pablo en Hebreos nos dice que es importante que nos congreguemos mientras se acerca el tiempo? Tal vez es una pregunta que solo tú puedes contestar. Pero hay un hecho importante en el que tú y yo debemos basarnos. Y es que en el momento de nuestra angustia, en el momento de nuestro dolor, en nuestro momento en que nos sentimos fracasados y destruimos, necesitamos ir al templo. David acudió delante de la presencia de Dios en el templo para poder encontrar una solución a su problema, para poder encontrar una situación que pudiese darle un rayito de esperanza a su vida. Pero así como el texto nos dice que nosotros debemos de acudir al templo en el momento en que nos sentimos mal, en el momento en que nos sentimos tristes, en el momento en que nos sentimos destrozados, también da un mensaje a aquellos que son líderes en el templo. Porque para que David se pudiera acercar al templo a encontrarse con el sacerdote Ahimelech, tenía que saber que allí en el templo él iba a encontrar la solución a su problema. Y muchas veces los que somos líderes en el templo, en vez de tener una programación bonita, en vez de tener una programación variada, en vez de darle esperanza a los hermanos de iglesia, dejamos que la tradición, que la improvisación, que los deseos personales sean los que gobiernen en la iglesia y no lo que dice la palabra de Dios. Si hay algo que distingue el culto judío es que era un culto espontáneo. Y fíjense en que ser espontáneo es muy diferente a improvisación. ¿Me entienden o lo tengo que explicar? David va al templo porque sabe que allí hay un líder que lo va a aceptar. David va a un templo porque sabe que allí hay un líder que lo va a amar. David va al templo porque sabe que allí hay un líder que no lo va a rechazar. David va al templo porque sabe que allí hay un líder que tiene una programación especial para él, que en el momento de dificultad le va a llenar su vida. Y es un llamado a nosotros los líderes a que cuando vengamos al templo o cuando estemos trabajando en el templo, estemos trabajando programación que sea adecuada para nuestros hermanos, programación que llene el corazón de nuestros hermanos, programación que tenga a Cristo como centro y no la tradición, no los deseos personales. Y me perdonan los líderes de nuestra iglesia, pero si motivo a los hermanos a que en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, vengan al templo, también hay un llamado al líder de iglesia a que tenga el templo apto y preparado a recibir a todo aquel que entra por esa puerta. ¿Estaremos acaso haciendo eso nosotros? Lamentablemente porque muchos no acuden al templo. Porque cuando leemos a Pablo en Hebreos 10:25, cuando nos dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, también dice allí, sino animémonos unos a otros. ¿Por qué muchos no acuden al templo? Porque tal vez en el templo no encuentran el ánimo que necesitan. Pero aunque esto es parte del tema, no es el tema.
Porque el texto de el texto de Primera de Samuel capítulo 21 nos dice que cuando David estaba en angustia, David va al templo número 1. Número 2, va a un lugar donde hay una programación que le va a servir a él para crecimiento. Pero número 3, hay un líder dispuesto para ayudarle y que le pregunta, David, ¿tú solo y nadie contigo? Un líder preocupado. Es bien interesante, porque cuando analizamos la expresión David, tú estás solo, ¿realmente David estaba solo? ¿Realmente David estaba sin nadie a su alrededor? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras y leemos el capítulo que le sigue, Primera de Samuel capítulo 22, versículo 2, encontramos que David no estaba solo. Nos dice el texto en Primera de Samuel capítulo 22, versículo 2, y se juntaron con él, ¿quiénes? Aquellos que tienen Biblia. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura. Y a David le hicieron, ¿qué cosa? Capitán de todos ellos. Algunas versiones nos dice que David se rodeó de 400 delincuentes perseguidos por el Estado. David no era el único que estaba siendo perseguido. David no era el único que estaba sintiéndose mal. Habían otras 400 personas que estaban siendo perseguidas, que estaban siendo maltratadas, que estaban siendo vituperadas, enmancilladas. Lo que me llama mucho la atención es que era el ungido de Jehová el que perseguía, maltrataba, enmancillaba, difamaba, hostigaba, mataba, maltrataba a las personas en aquel entonces. ¿Quién era el que lo hacía? Nadie se atreve a decirlo. Pero María Cel, yo sí lo digo. Era el ungido de Jehová. ¿Y qué hacemos cuando en el templo, cuando los que dicen ser ungidos nos persiguen, nos hostigan, nos difaman? David no permitió que esto afectara su vida y el texto nos dice que él continuó acudiendo al templo. Pero me llama mucho la atención la contestación que da David, porque me dice el texto que cuando David andaba con estos 400 delincuentes, cuando David andaba con estos 400 perseguidos y se le pregunta a él, David, ¿y tú solo? ¿Qué contesta David? ¿Qué es lo que contesta David, mis hermanos? Es que el rey me mandó a que hiciera un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna que esta, que yo te he mandado, que yo te señalaré para que hagas en cierto lugar. David quiere una solución a su problema. David está buscando un lugar donde encontrar paz. David está buscando un lugar de esperanza, un lugar de fe. Pero cuando encuentra el lugar de esperanza, cuando encuentra el lugar de fe, cuando encuentra el lugar donde tal vez pueda encontrar la solución a su situación, lo primero que hace es mentir. Y yo no sé cómo tú reaccionas en el momento de angustia. Yo no sé cómo tú reaccionas en el momento de dolor. Pero si hay algo común en nosotros los seres humanos, es que cuando nos sentimos en angustia, cuando nos sentimos en dolor, cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos maltratados, cometemos errores.
El pastor Max Lucado en el libro Saldrás de esta, él dice, saldrás de esta. No tengas duda, saldrás de esta. No será de un día para otro, no será sin dolor, pero saldrás de esta. Por lo tanto, no cometas nada estúpido. Porque en el momento de dolor, en el momento de angustia, en el momento en que nos sentimos rodeados y no sabemos qué hacer, cometemos tonterías, mis hermanos. Y eso es lo que está pasando aquí. David se encuentra mal emocionalmente. David se encuentra triste. Y cuando acude al templo a tratar de buscar ayuda, en vez de derramar todo su corazón delante de la presencia del Señor, ¿qué es lo que hace? Miente. Versículo número 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dice David, ¿a quién? ¿A quién David le está hablando? Están muy callados ustedes. ¿A quién David le está hablando? A Ahimelech el sacerdote, ¿cierto? ¿O al rey Saúl? Versículo 3. Ahora pues le dice al sacerdote, ¿qué tienes en la mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. Y el sacerdote le responde a David y dijo, no tengo solamente el pan sagrado, mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. ¿Ven el texto? Te dice David que él está solo. Pero el texto le dice que él estaba ¿con quién? Con criado, estaba acompañado. Él contesta, estoy solo, pero realmente él está acompañado. Lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que David miente descaradamente en el templo, a pesar de que David va delante de la presencia de Dios y en vez de derramar todo su corazón, va y dice una mentira. Cuando él dice que tiene hambre, es en el templo donde él consigue el alimento para su vida. Cuando los siervos de David o los que los seguían a él, que eran 400 personas, tenían hambre, ¿dónde encontraron el alimento? En el templo. Pero lo que más me llama la atención es que lo que era sagrado, que se supone que nadie alrededor usara o consumiera, es el medio que Dios utiliza para alimentar a 400 delincuentes y un embustero. Para aquellos que nos siguen en otros países, un mentiroso. Lo sagrado se utiliza para 400 delincuentes y un ¿qué? Y un mentiroso. Es por eso que yo al comienzo estuve haciendo hincapié de que es deber de los líderes de la iglesia crear un ambiente tal en la iglesia donde todo aquel que entre por esa puerta se sienta como esperanzado, con fe y aceptado. David entró al templo. Y aunque habían cosas que eran santas, eso no limitó al sacerdote proveerle lo que era santo y lo que estaba siendo separado para el Señor, que se le diera a él para que pudiera ser alimentado y encontrar esperanza en su mundo caótico. ¿Será acaso que nosotros hacemos lo mismo hoy día? ¿O simplemente lo que es santo se queda ahí porque es santo y nadie lo puede utilizar? Lo que debiera ser santo debiera ser nuestras vidas, mis hermanos. Todo lo que hay en el templo, aún el mismo edificio, es un medio para acercarnos a Dios. Pero lo único santo, Pepe, debiera ser nuestras vidas. Pero preferimos llamarle santo al micrófono
que el hermano que tenemos a nuestro lado. Preferimos llamarle santo a la plataforma que a la persona que viene entrando por esa puerta. Preferimos llamarle santo a la estructura o al patio que a los muchachos que están por ahí jugando y correteando en nuestro templo. Qué lección, qué enseñanza, mis hermanos. Es en el templo donde tú puedes encontrar el alimento que tu vida necesita. Es en el templo donde tú puedes encontrar lo que tú necesitas. Versículo número 5. Y David le respondió al sacerdote y le dijo: cierto, las mujeres no han sido reservadas desde anteayer cuando salí. Y los vasos de los mozos son santos, aunque el camino es profano. ¿Cuánto más hoy este pan santificado? Me llama la atención, y es que este capítulo me llama mucho la atención por diferentes ángulos. Que el sacerdote lo primero que le pregunta a David es: ¿viste alguna mujer? ¿Será acaso que el sacerdote sabía de la pata que cojeaba David? Para los amigos que están en las redes que no son puertorriqueños, ¿será acaso que el sacerdote sabía por dónde flaqueaba David? Porque lo primero que le pregunta es: ¿qué cosa? ¿Viste alguna mujer? Y le pregunta también: ¿las personas que te rodean son santas? A lo que David, ¿qué le dice? Todos somos unos santos. ¿Cómo le dice David? Le faltaba la aureola a cada uno de ellos. Todos somos unos santos. Estamos en una escalera subiendo y bajando del cielo a la tierra. Pero el texto me dice que las personas que rodeaban a David eran 400 delincuentes. David no solo va al templo y miente una vez, sino que ahora el texto me dice que miente por segunda vez. Pero seguimos en la lectura. Así el sacerdote le da ¿qué cosa? Así el sacerdote ¿qué le da? Yo no estoy escuchando a los hermanos. ¿Qué es lo que le da el sacerdote? No el pan sagrado. Lo sagrado se lo da ¿a quién? Al impuro. Lo sagrado se lo da ¿a quién? Al infiel. Lo sagrado se lo da ¿a quién? Al pecador. Lo sagrado ¿a quién se lo está dando? ¿A quién nosotros le estamos dando lo sagrado? Jesús dijo: he aquí yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A quién le estamos dando nosotros lo sagrado? ¿A las 99 o al perdido? Así que el sacerdote le da el pan sagrado porque no había otro pan para darle, lo cual habían sido quitados de delante de Jehová, para que se pusiesen panes fresquecitos, calientitos, porque los otros ya fueron botados. Y David nuevamente le dice a Ahimelech: no tiene aquí a mano una lanza o una espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuando el mandamiento del rey era apremiante. David va al templo a buscar alimento. ¿Y qué es lo que encuentra en el templo? El alimento que necesita. Pero no solamente él va al templo a buscar alimento, sino que ahora el texto me dice que David va al templo a buscar un arma. Va al templo a buscar armas. Pero en medio de su búsqueda, él vuelve a mentir descaradamente. Porque él, buscando el arma que necesita, ¿qué es lo que le dice al sacerdote? El rey me mandó para algo apremiante
y dejé ¿qué cosa? Y dejé mis armas. David lo que tenía que decirle al sacerdote es, el rey me está persiguiendo, me quiere matar, necesito comida y necesito un arma. Eso era lo que David tenía que decir, ¿cierto o falso? Pero como su situación emocional no estaba bien, delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Miente. Versículo 9. El sacerdote le responde, la espada de Goliat el filisteo, que tú en el valle, ¿de qué? De Alcornoque, estás aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. A pesar de que David está mintiendo, Dios le habla a David y le dice, aquí en el templo está la espada con la cual tú venciste al gigante Goliat. Y a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, aquí en el templo hay una espada que en el pasado tú utilizaste para vencer. Aquí en el templo están las armas que tú necesitas. Aquí en el templo está ese instrumento que tú necesitas para poder vencer en el pecado. Tal vez te estás acercando al trono de la gracia con mentira. Tal vez eres impuro delante del trono de la gracia. Tal vez eres pecador delante del trono de la gracia. Tal vez no mereces salvación delante del trono de la gracia. Pero delante del trono de la gracia, aunque tú te seas pecador, aunque tú seas impuro, aunque tú no seas santo, tú siempre encontrarás alimento y un arma. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender todos los días. Que no importa cómo nos sintamos, siempre delante de Dios encontraremos el sustento y las armas para nuestra vida. En medio de nuestra ansiedad, Dios nos da alimentos. En medio de nuestra ansiedad, Dios nos da armas. Es por eso que la pluma inspirada en Patriarcas y Profetas en la página 817 nos dice, cuán preciosa y valiosa es la dulce influencia del Espíritu de Dios cuando llega a las almas deprimidas y desesperadas. Cuando tú estás deprimido, cuando tú estás desesperado, tú eres muy valioso delante de los ojos de Dios. Y en vez de Dios ver tu error, en vez de Dios ver tu angustia que te lleva a mentir o a ser un pecador o a no ser santo, Él ve una persona que necesita de Él urgentemente. Es por eso que dice, Él fortalece a los débiles e imparte valor y ayuda a los que son probados siervos del Señor. Dios es tan bondadoso que trata suavemente a los descarriados y muestra su paciencia y ternura en la adversidad y cuando estamos abrumados y con gran dolor. ¿Por qué David acude al templo? Porque aunque él sabe que no está bien, aunque él sabe que es impuro, aunque él sabe que no es santo en ese momento, él sí sabe que hay un Dios en los cielos que lo entiende, que lo comprende y sabe que solo a él puede acudir. ¿A dónde tú estás acudiendo en el momento de dolor? ¿A dónde tú y yo estamos acudiendo en el momento de angustia? ¿A dónde tú y yo nos refugiamos cuando nuestros fundamentos son destruidos? Es por eso que David en el Salmo número 11 que te dije al principio, en el versículo 4 nos dice, pero quiero volverte a leer el versículo 3. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Versículo 4, mas Jehová está en su santo templo. ¿Dónde está Jehová? Jehová está en su santo templo. Sus ojos están puestos sobre cada uno de sus hijos. Y cuando Él tiene sus ojos puestos sobre cada uno de sus hijos, es porque Él hará algo por cada uno de sus hijos.
Él hará algo por ti en esta mañana. Él hará algo por ti hoy. Es por eso que necesita acudir al templo. Es por eso que necesita acudir delante de la presencia de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Estás ansioso? ¿Te sientes perseguido? ¿Te sientes frustrado? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. El Señor les bendiga.